Shalom, y hoy queremos hablar sobre un concepto llamado aprobaciones rabínicas. La mayoría de las personas han escuchado este término usado más que todo cuando comienzan a aprender sobre las leyes de Kashrut, las leyes de la dieta, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a nuestros sabios, y saben y entienden sobre su gran importancia. Muchas personas han escuchado el famoso dicho de que somos lo que comemos. You are what you eat. Entonces las personas comienzan a guardar estas leyes de kashrut, comienzan a consumir productos kasher, etc. Y muchos de ellos ni siquiera agua que no tenga un sello de kashrut lo toman. Entonces, si tanto cuidado tienen con sus cuerpos, porque los líderes de estas personas les enseñan sobre la importancia de comer kasher. Algunos líderes, no todos. La mayoría no les importan estas cosas. Pero los que sí les importa, les enseñan sobre esto, la importancia de tener cuidado de lo que entra en el cuerpo. Pero no le dicen lo mismo sobre las cosas que entran a la mente. Lo que pueden fundir la mente de la persona a creer algo y tener una creencia en algo que no necesariamente le va a ayudar en su vida espiritual. Por ejemplo, cuando una persona escucha música que no tiene que ver con el Creador, no es música judía, no es música de kasher, por decirlo así, entonces esta música le puede causar un efecto negativo a la persona en su servicio al Creador. Entonces la mayoría de las personas que quieren servir al Creador de una forma auténtica deberán tener cuidado de la clase de música que escuchan. No importa si es una música entre comillas romántica, una música que aparentemente es inocente. Si la música, el autor de esa música o de esa melodía no es kasher, es muy peligroso para el alma de la persona. Lo mismo ocurre con los libros o las charlas de Torah que una persona asiste. Cuando una persona está escuchando charlas de Torah de una persona cuya fuente no es auténtica, cuyas enseñanzas él, al leer libros no kasher, y ahora está usando esos libros para enseñar esas fuentes impuras, eso le va a causar un problema a el audiente que escucha esas palabras. Entonces, yo tengo, por ejemplo, muchos libros, tengo cientos de libros. Y en los libros que tengo, todos tienen aprobaciones rabínicas. Aprobaciones de no solamente cualquiera, rabinos reconocidos que testifican sobre el autor, sobre el libro y cómo este libro lo puede ayudar a la persona en su servicio al Creador. Entonces, la mayoría de las personas, cuando vienen a ver, por ejemplo, en los libros mesiánicos, de los autores mesiánicos netzaritas, si miran sus libros, no hay estas aprobaciones rabínicas. Entonces, ¿dónde está el sello de kashrut? Y no estamos hablando de un copastor o otro rabino, entre comillas, rabino mesiánico, que habla sobre el autor o sobre el libro. Estamos hablando de gente recta, por decirlo así. Entonces, una persona viene y lee los libros impuros de estas personas, de estos individuos, y le causa un problema muy serio a su espiritualidad. Le distorsiona la verdad hasta el punto donde la persona cree que lo que le están diciendo es verdad y eso le causa dudas y no quiere aprender sobre las enseñanzas auténticas, etc. Entonces, cuando una persona viene y escucha semejantes enseñanzas, eso es un problema muy serio, especialmente no me refiero a los libros de los mesiánicos. Entonces es un problema muy serio. Una persona toma un libro escrito por un autor mesiánico, tiene que preguntarse quién es la fuente, de dónde salió este conocimiento que yo voy a leer. Un rabino mesiánico, entre comillas, rabino mesiánico, o netzarita, o moré, o lo que lo quieran llamar, o jajam, ellos diferentes nombres se llaman. Esta persona, ¿quién fue su maestro? Y miramos, por ejemplo, vamos a suponer que el maestro A, él fue estudiante del maestro B, muy bien. ¿Y quién fue el maestro del maestro B, de su padre espiritual?
Lo más probable que fue otro ex pastor mesiánico. Ahora esta persona es un ex pastor que es un, entre comillas, rabino mesiánico. Y esta es su fuente. Entonces, si miramos a una persona, la mayoría de estos líderes mesiánicos son ex pastores, son ex líderes de sus iglesias y ahora encontraron sobre el judaísmo y ahí se quedaron. No quieren abandonar su idolatría y su impureza de esta bodázara del cristianismo. Entonces lo que hacen es tratan de kasherizar esta fuente a través de decir no, no es Juan, es Yohanan. Y todo esto puede ser que es cierto, puede ser que el autor de ese libro, Juan, ¿verdad? Se llamaba Yohanan, es muy probable. El punto no es ese. El punto no es si la palabra es ángel o malaj, o si es profeta o naví. Eso no es el punto. El punto es de dónde viene la fuente de lo que está enseñando dicho moré o dicho rabino mesiánico o netzarita. ¿Cuál es su fuente? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién es el que da aprobación o certifica que esta persona es kasher? ¿Un pastor? ¿Un ex drogadicto? ¿Un ex alcohólico? Ese es el líder espiritual que uno tiene. Una persona que aprendió en un seminario, que los libros, los textos fueron escritos por antisemitas, fueron escritos por cristianos idólatras. Que viene a la fuente de todo esto, al final es la iglesia romana, la iglesia católica. Entonces, dicen que han salido de Roma, pero sin embargo, siguen allí, ellos siguen estancados de una forma y lo camuflajean en una forma que se creen que todavía no están ahí. Entonces, ¿dónde están las aprobaciones rabínicas de los libros, del Nuevo Testamento o del Código Irreal? ¿Dónde están las aprobaciones rabínicas? ¿Tú sabes quién aprobó el Código Real? ¿O quién aprobó el Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. Al final del cabo, el fundamento, la base, la fuente de todo eso es nada más y nada menos que los paganos católicos idólatras, el mismo Papa, y esas son las personas con las cuales la gente está confiando y poniendo toda su esperanza. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué metemos en nuestro cuerpo, obviamente, pero más que todo en nuestra mente, que afecta nuestra alma. Hay que tener mucho cuidado cuál es la fuente. Y hagan preguntas. Pregunten quién es su líder espiritual y no se queden así, sino que pregunten más, indaguen un poquito más. ¿Quién es el líder espiritual suyo? ¿Dónde usted aprendió? ¿Dónde usted recibió su ordenación rabínica, entre comillas? ¿De un ex pastor? ¿De una persona cuyo padre o abuelo espiritual fue un pastor? Entonces dicen que han salido de Roma, sin embargo sus líderes y su fuente al final del cabo es Roma. Así que, ¿qué es lo que nos están tratando de vender? No se caigan, no caigan en la trampa de que esto es judaísmo auténtico. No lo es. Y deben saber que si el libro que están leyendo no tiene aprobación rabínica por un rabino reconocido del pueblo de Israel, dicho libro debería estar muy lejos de la mente de una persona, porque le puede afectar para esta persona ver la verdad que se encuentra en el judaísmo auténtico. Shalom.